señor. ¿Estamos en el cuarto encuentro? El cuarto, sí, señor. Yo voy a empezar comentándoles que anoche soñé que viajaba en el tiempo, que es un sueño que por suerte he tenido más de una vez, y estuvo bueno, porque estuvo lleno de miedo a para generar hojas temporales con mi futura existencia. Así que eh, Te tiraste, spoileé con tecnología a gente de los 70 sobre los smartphones. Fueron cosas interesantes, pero Una sincronicidad, Facundo. sí, Una sí. sincronicidad. Fue un sueño qué muy bueno. entretenido. Además, a la persona que visité en la década del 70 es mi madrina que falleció el año pasado. eh, y visité la peatonal, recorrí bastante la peatonal Córdoba, en Rosario, en la década del 70. Y tengo un recuerdo muy vivido, siendo que yo en los 70 no existía. Muy interesante. Poder viajar en el tiempo, se los recomiendo. Está bueno. Pero bueno, dicho esta cuestión personal, hoy vamos a abordar dos pensadores que son muy importantes, que además estuvieron en conflictos entre sí por, Ujú. por descubrimientos matemáticos simultáneos, eh, y bueno, y por otros motivos, ¿no? Que son Leibniz y Newton, ¿no? A Newton en general es un poco más conocido, un poco más bastante conocido. Tuvo más prensa. Tuvo más prensa y sus cosas fueron más útiles. Pero bueno, eran contemporáneos y tenían una mirada bastante opuesta de la temporalidad, pero, ¿No? eh, Claro. pero bueno, en esa diferencia eh, es muy interesante porque para mí, como las críticas que se hacían mutuamente a las concepciones del otro eran muy válidas, ambas. Y bueno, em, ambas posturas que eran hiperfundamentadas racionalmente y matemáticamente, afirmaban lo opuesto, ¿no? Claro. Y eso también es como muy interesante, digamos, ¿no? De utilizar razonamientos similares, pero para llegar a conclusiones opuestas. Y un dato de color, digamos, anecdótico de la época, es que hay una correspondencia entre Leibniz y un newtoniano, que era cercano a Newton, que es Clark, a través de una princesa que le interesaba mucho la filosofía de Leibniz, no sé si algo más, porque se conocieron, bueno, esas cosas de la época, y le mandaba cartas a esta princesa, quería traducir un libro de él, y como le recomiendan esta persona Clark para hacer la traducción, que era un newtoniano. Y entonces en una correspondencia que él traduce de Leibniz se toma la atribución de responderle sus argumentos, criticándolo y diciendo, no, en realidad, mira, esto que está diciendo es cualquiera, de una Claro. manera mucho más elaborada de lo que yo acabo de hacer, y se empezaron a contestar. Y esa correspondencia, bueno, es como tiene un nombre, digamos, la polémica, se llama así porque, bueno, básicamente debaten los argumentos a través de esa correspondencia, como dijo hoy en privado Bernardo, como gracias al grupo de WhatsApp que había generado la princesa. Eh, un grupo de WhatsApp, digamos, de papel, pero que al fin y al cabo... Con un cierto delay entre eh, las No, preguntas y porque las la respuestas. correspondencia todo el tiempo, mientras argumentan filosóficamente el tiempo y el espacio, todo el tiempo le tiran flores a la princesa, le hablan con toda la pompa, digamos, es como muy, muy entretenido ver eso de la época, eh, esas cuestiones así, eh, bueno, de estética de época, ¿no? Eh, y yo quería aclarar algo que me parece que es importante, que sobre todo la figura de Newton, porque la de Leibniz, la gente por ahí que no es de filosofía en general no lo conoce, por eso, o lo conoce muy poco, pero Newton es como, la imagen que nosotros tenemos de Newton en nuestra época es como el creador de la teoría de la gravedad,
y como el científico. Y lo más lejano a Newton es eso, digamos, él era una persona muy particular, era místico, y de hecho, entre otras cosas, mientras descubrió la teoría de la gravedad, o cómo se dice técnicamente, porque no se dice así, creo, pero él, por ejemplo, estaba leyendo distintos idiomas la Biblia para tratar de descubrir algunos patrones que le permitan saber en qué fecha iba a volver el advenimiento de Jesucristo. O sea, Claro, bastante lejos, digamos, de la imagen del científico que nosotros tenemos de él, y sobre todo porque en esa época justamente las argumentaciones de fundamentar a Dios y la divinidad y la verdad y en el caso de esto del espacio y el tiempo, estaba todo junto, digamos, era todo lo claro, mismo, el mismo proceso, digamos, no es algo que después la historia oficial, digamos, como para desprender todo de la ciencia, todo misticismo, digamos, hace un recorte. Cuando en exacto. realidad, bueno, es algo que estaba todo unido y en las inquietudes de él eran una profunda, digamos, vocación de demostración de Dios a través de los cálculos que él hacía. Porque, bueno, la matemática para esa época representaba como el lenguaje, bueno, más preciso. Eh, yo no sé si, porque hay varias personas nuevas, no sé si quieren antes que yo arranque, digamos, estrictamente como, no sé, saludar, decir por qué están acá, qué los trae este espacio, digamos, y después abrimos el juego más a hablar de esta gente. Ujú. Ese dice, yo quería decir Taquini, quería saludar a Nica, se ve. No sé, Lucía, María Natalia, Agustín, Hola, ¿qué tal? Agustino y Sí, yo Lur. soy amigo de Guille y bueno, me dio curiosidad a ver ¿Qué estamos haciendo? qué están acá tramando. Ah, Llegó uno de los míos bueno, ahí a hacer el ¿eh? aguante. Llegó uno de los míos a hacer el aguante, digo. Que se tino. No, por lo que venía escuchando está súper interesante porque yo he visto en la facultad, hemos dado muchas cosas así de Newton, pero en un aspecto súper concreto de fórmulas matemáticas y uno por ahí ni se imaginaba que en sí él era como un ser mucho más místico de lo que uno piensa, o por lo menos que uno le enseñan en las instituciones, ¿viste? Como muy poca gente sabe también que Julio César se casó 3 veces y uno vestido de mujer. Son pequeños detalles de la historia que no se cuentan porque era el emperador Julio César, digamos, ¿no? Y no le gustaba mucho esa cosa. Pero bueno, también eran cosas que pasaban en la época del Imperio Romano. Estas cosas, esos datos de la historia son entretenidos. Sí. Para una clase de la ESI, dice Ezequiel, claro, o sea, tal cual. Eh, bueno, eh, Julio Sí, César era disculpen, travesti yo quiero hablar, ¿se y escucha? Newton era místico. Sí, 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 se sí, se escucha. escucha. Ah, bueno. No, aprovecho para ¿Qué hacer haces el vos ese acá? con micrófono. Tengo un amigo que me manda un link todos los jueves hasta ahora y yo decía, ¿qué Ajá, le pasa a este tipo? ajá. Bueno, justo da la casualidad que es el Facu. Y, y nada, me encuentro acá con Taquini, que éramos todos compañeros de allá de estudiar en el templo de las Carmelitas de Calle Entre Ríos. Y ahora, bueno, también sentía mucha curiosidad por este otro muchacho ¿quién es el otro muchacho? ¿Facu Bernardo? Sí, Ahí va. Guille, Bernardo Y y bueno, Guillermo. por el Guille ya creo que excedí los límites de la curiosidad que se puede sentir por una persona, ya no sé ni qué siento, digamos, pero bueno, aprovecho la oportunidad para ir a donde está el Guille y enterarme un poco más de si defino qué siento por el Guille, digamos. bueno, Podríamos decir. Bueno, bueno, gracias. Siento una deuda, porque te tengo que pagar un libro, Guille, todavía, el de Tao. Efectivamente, sí. Después, eso sí siento. Bueno, Dale. eso lo pueden arreglar en otro momento. claro. No sé, con el tiempo, la inflación, eso cómo lo arreglarán. Que la inflación también podríamos decir que es una cualidad del tiempo acá en Argentina. Eh,
Bueno, no sé si alguien más quiere hablar, si no arranco ya. Bueno. En el caso de... em, en esta época, digamos, eh, estaban, o sea, en la modernidad, digamos, o en la ciencia moderna, se desarrollan conceptos muy importantes como son la definición del tiempo, del espacio y de la materia, ¿no? Que son como tres pilares de la ciencia moderna. Ujú. Y bueno, toda esta gente fue la que haciendo ese Fundó. trabajo, claro, fundó las Ujú. bases de ese proceso. eh, Y también entendiéndole justamente como decía Agustino, digamos, de este recorte que se hace, digamos, era todo en una época de una transición social, cultural, eh, en relación a el fin del capitalismo, la emergencia del capitalismo y de los estados modernos, el cambio de la estructura económica, social, la aparición de los derechos a través después de la Revolución Francesa, la caída, digamos, de la nobleza, el asesinato de los reyes, digamos, y la reestructuración de todo el entramado social y buscando el fundamento en otro lado, ¿no? Ya el fundamento no estaba más en la iglesia, en la divinidad del medioevo, que había durado más de 1000 años, o sea, mucho tiempo. eh, y de repente, bueno, el fundamento se puso en la subjetividad, como, de alguna manera quien avalaba el conocimiento ya no era Dios, sino, bueno, el sujeto que conoce y también quien avalaba el Estado, el sujeto libre que decide asociarse y generar un Estado. O sea, hubo como un pasamanos de poder para poder sobrevivir a una crisis estructural, social, económica y en una transición de más de 1000 años de una forma a muy poco tiempo generar lo que después fue la estructura y la base del capitalismo, digamos, ¿no? Y la industrialización. Un cambio de Y paradigma, digamos, ¿no? sí, Sería. muy, muy, muy contundente. Bien. Eh, y en ese proceso todos estos tipos trataban de fundamentar eso, ¿no? Decir, bueno, Claro. ¿cómo es esto, digamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos siendo, digamos, ¿no? En ese contexto, eh, como decía Newton, que era un místico y que tenía eh, una gran vocación a través de la matemática de fundamentar la existencia y también otras cuestiones, porque también era alquimista, digamos, un montón de cosas. eh, eh, de hecho, lo que él hacía se llamaba filosofía natural, ¿no? O sea, era algo Claro. mucho más, global, digamos, ¿no? Eh, y Leibniz, digamos que también buscaba fundamentar desde su perspectiva, eh, en relación al tiempo, que es lo que a nosotros nos compete, luego de este contexto que doy, tenía una postura completamente opuesta, porque para Leibniz el tiempo y el espacio no son nada en sí mismos, digamos, como para Newton, que el tiempo y el espacio son existencias absolutas. Absolutas. Ujú. En cambio, Leibniz decía, el tiempo y el espacio, sin las cosas que están contenidas en él, no son nada, digamos. Es como más, como vimos en la clase de Aristóteles, más aristotélico en el sentido de que sin el movimiento y sin las cosas no podemos saber que hay tiempo. Entonces, Claro. Levinas es bastante radical en eso y es sin la sucesión, cosa, el tiempo es eso, digamos, es relacional, no es Claro. algo en sí Ujú. mismo, digamos. Cuando para Ujú. el Newton era exactamente lo contrario, el tiempo y el espacio son cualidades, no sé si definirlo así, Bernardo, Sí, son sí, sí. entidades absolutas Absolutas, que donde, transcurrían claro, como, sí, como un telón de fondo, digamos. claro, exacto. Eh, y es muy interesante porque los argumentos que ellos dan, que son de un razonamiento lógico muy duro, digamos, los llevan a esas posturas opuestas. Y bueno, en ese señalamiento, digamos,
digamos, de los aspectos flojos de la teoría del otro, es como muy interesante, como, porque también se ponía en juego para los dos eh, un, un poner a Dios en un lugar más digno o menos digno, según ellos, ¿no? Ujú. De hecho, Leibniz, por ejemplo, pensaba que pensar que el tiempo y el espacio son absolutos y que no hay un centro en ningún lado, digamos, y que son independientes de las cosas, decía, según su razonamiento, decía, eso hace pensar entonces que Dios podría haber creado las cosas 1 millón de años antes, que las cosas podrían estar ubicadas en el espacio en un lugar opuesto, y es como que desde esa perspectiva racionalista, él decía, es como no se podría justificar la perfección de la existencia de las cosas como son, y que las cosas están donde están y se transcurren como transcurren, digamos. En cambio, por eso él pone al tiempo y al espacio como una relación de todo eso que está existiendo, que es la creación de Dios. Ujú. Digamos. Y este espacio-tiempo absoluto que tiene características divinas, porque es absoluto, es eterno, digamos, Eterno. Ujú. son todas derivaciones de la definición de Dios, que de hecho justamente después, cuando aparece la teoría de la evolución, se empieza a cuestionar esa idea y empieza a pensarse el universo como, como algo que evoluciona, que eso después derivó en la idea de Big Bang, pero en la época o para el pensamiento de Newton era algo eterno, era algo que siempre había estado. Sí, claro, era Es, algo es- estable. que eso es una derivación de todas las razonamientos y teorías que utilizaban los medievales para definir a Dios. O sea, no es Ujú. algo que tampoco inventa Newton. Newton es como le saca un poco el ropaje místico y lo pone en el espacio y el tiempo. Pero si uno ve las definiciones que había de la divinidad en esa época anterior, digamos, es básicamente, salvando las diferencias técnicas matemáticas, del espacio-tiempo absoluto de Newton, digamos, ¿no? Ujú. Sí, Eh, es comprensible eso que, digamos, que haya esa idea estado tan grabada, digamos, en las personas, en particular en ellos, porque seguramente habrán visto esas fotos que actualmente se pueden ver con mucho tiempo de exposición en el cual se ve todo el recorrido de las estrellas. eh, y se ven que describen un círculo y algunas están como en un punto fijo, digamos, pareciera que son lugares en el universo que son estables, digamos, fijos. Y en esos lugares como eh, se hablaba de cuestiones eternas, digamos, había cosas que no cambiaban y que estaban fijas. bueno, pero más allá de esa diferencia, digamos, de pensar si el espacio y el tiempo son absolutos o son relacionales, Ujú. son cosas de sí mismas, sí estaban de acuerdo en que para los dos el tiempo era continuo, era homogéneo, o sea, Ujú. no había variaciones, es ilimitado, que fluye todo el tiempo sin detenerse, que es único, o sea, no Claro, tiene partes, no digamos, tiene bifurcaciones. claro. Y otra definición que compartían era que el espacio es isotrópico, que eso es que es igual en todas partes. En todas direcciones, sí, hacia O sea, todas las no hay, direcciones. claro. Ujú. O sea que también es interesante ver cómo, digamos, a la vez era el mismo espacio-tiempo, digamos, Exacto. siendo que Ujú. era completamente opuesta el fundamento, digamos, ¿no? Eh, y un dato también que no es menor en relación a esto de pensar lo opuesto, pero a la vez con las cualidades similares, es que Newton y Leibniz, ambos por vías distintas, descubren el cálculo infinitesimal, que es un cálculo Exacto. matemático muy Ujú. importante que lo podrá Sí, explicar un poquito ma- Bernardo, pero los dos lo descubren bajo razonamientos matemáticos distintos. Por eso, de hecho, entre ellos, en esa época hubo un debate muy grande de que vos me lo robaste, yo te lo robé, digamos, los dos se denunciaban, cosas así muy de chimento, de intruso en el espectáculo, pero en los ámbitos de ciencia de la época.
Y después, bueno, bajo todo ese debate se llegó a la conclusión, bajo los fundamentos que cada uno presentaba, que habían llegado al mismo lugar por vías distintas, o sea que los dos eran los padres del cálculo, digamos, que eso también no sé cuántas probabilidades hay de que se dé. de que se dé algo así, digamos, ¿no? Sí, sí. Pensando en las cuestiones de época, de cuando emerge algo y está empezando a manifestarse, como muchas otras teorías en la historia que empiezan a aparecer en distintas disciplinas al mismo tiempo, las mismas comprensiones sin que haya un contacto directo. En este caso, bueno, era algo re concreto. Claro. Sí, el cálculo infinitesimal fue fundamental para todo lo que vino después, digamos. Fue ese desarrollo de esa matemática, de alguna manera, no dejaba dudas a la hora de hacer la descripción de un evento, la trayectoria de un proyectil, poder hacer los cálculos para estimar dónde debería caer, digamos, se hace a partir de ese desarrollo matemático que era repetible, digamos, que tenía un lenguaje como sólido, digamos, en el sentido de que la matemática le daba un ropaje por ahí a ideas que él había estado pensando, desarrollando, midiendo, pero la contundencia que tiene el cálculo infinitesimal es que le dio a eso toda una estructura matemática que permitía después a los pensadores que vinieron ahí cerca, como Descartes, pensar que se podía llegar a conocer la evolución de todo el sistema, de cualquier sistema físico, a partir de conocer esas funciones o las leyes, digamos, que con ese sustento matemático del cálculo infinitesimal quedaban sólidas, digamos, quedaban claras. Básicamente, las primeras ideas que tienen que ver con el cálculo infinitesimal es el concepto de función, digamos, como una maquinita matemática que va mapeando un cierto conjunto de números y devuelve otro conjunto de números, como para tener una idea de lo que hace una función, digamos, la función más simple por ahí que podemos conocer es la lineal, después están las cuadráticas, las cúbicas, funciones matemáticas, hay muchísimas, pero simplemente la idea que podemos relacionar es que nos permitía, o nos permite, mejor dicho, vincular un conjunto de números con otro conjunto de números, mapearlos de alguna manera, y lo que encuentran ellos es, a partir de tratar de describir conceptos como la velocidad, o la aceleración, a la hora de tratar de distinguir objetos, por ejemplo. Sí, estas relaciones de objetos que estamos hablando. Exacto, distinguir entre objetos que se mueven, cómo describo cómo se mueven, cuál se movería más rápido, cuál más lento. A partir de esa necesidad de distinguir, asignarles a unos ciertas energías y a otros otras, cómo poder clasificar de alguna manera eso que se observaba, es que se surgen esas definiciones de masa, de velocidad, de aceleración. Y el cálculo infinitesimal es grandioso en el sentido de que es como una idealización que funciona, digamos. Porque sencillamente el concepto antes de velocidad era medir el tiempo que se tardaba en un proyectil en recorrer dos o una distancia determinada. Y ese cociente es el valor de velocidad. La distancia recorrida en el tiempo empleado. Y lo que los dos, digamos, de alguna manera, en forma independiente hacen, es hacer que ese intervalo de tiempo sea lo más infinitamente pequeño. Con lo cual uno obtiene un valor instantáneo, digamos, de la velocidad.
haciendo ese cociente haciendo que el cociente del tiempo tienda a cero, digamos, sea un instante en el cual se mide la velocidad. Y esa es lo que está rodeando el concepto de ese cálculo, ¿no? Que Sí, bueno, acá vuelve a aparecer la importancia del movimiento, ¿no? claro, sí, Porque lo fabuloso de la teoría newtoniana, y que yo cuando pude como ver un poco el contexto, eh, porque en mi postura personal siempre me llamó la atención este aspecto del conocimiento científico, digamos, que buscaba determinar las cuestiones de forma matemática y simple, cuando desde mi perspectiva hay un montón de fenómenos cualitativos ujú, que no pueden ser medidos, digamos. Pero lo interesante de todo lo que Newton descubre es que él, con los cálculos que él desarrolla de la gravedad, permite hacer algo que en Occidente hasta ese momento no se podía hacer. En la clase pasada hablamos de Aristóteles y de que estaba el mundo sublunar, digamos, la sí, Tierra y el espacio, como dos entidades que no estaban conectadas por las mismas fuerzas, porque la Tierra tenía un tiempo y unos ciclos que eran de una manera, mientras el espacio exterior, digamos, tenía tenía otro. tiempos circulares perfectos, eternos, digamos. Ujú, Obviamente antes de Newton estuvo Galileo y esto de poner el centro en el Sol y no en la Tierra, pero gracias a los cálculos de Newton todo se pudo unir. Con la exacto, gravedad él pudo explicar el movimiento de la Tierra, el movimiento del Sol, el movimiento de los planetas, el movimiento de... Y pasaron cosas interesantísimas, como que a través de telescopios, por lo que se veía, se empezó a suponer que podían existir otros planetas que todavía no se habían visto, pero por los cálculos que daban, y después descubren así a Urano y exacto, Neptuno, digamos. exacto. Entonces, Ujú, desde esa perspectiva, digamos, es bastante entendible que hayan querido después hacer todo con eso. exacto. Sí, De, sí, bueno, porque sí, sí, funcionaba tan bien. funcionaba por todos lados, digamos, ¿no? Exacto, sí, sí. Y todo haciendo cálculos matemáticos, ¿no? De hecho, la física newtoniana hoy en día sigue siendo útil para Sí, todo lo sí. que tiene que ver los satélites, todas estas Todo cuestiones, ¿no? para el mundo macroscópico, digamos, se puede aplicar la física newtoniana, que es la física clásica, y funciona perfectamente, Eh, digamos. y a mí lo que me interesaba, como para abrir al grupo, ya después de toda esta descripción, que bueno, a mí me interesa como esta, que es algo bastante intuitivo, ¿no? Personal, ¿no? Esta idea opuesta, ¿no? De que el tiempo es algo en sí mismo, como un telón de fondo, como decía Bernardo, donde están habitando las cosas que transcurren en él, o que el tiempo más bien es algo que se desprende de las relaciones de las cosas y que no está más allá de las cosas, digamos, ¿no? De hecho, Lenin tiene como una definición que si no hubiera criaturas, si no hubiera objetos, el espacio y el tiempo no existirían más que en las ideas de Dios, digamos. Si no hay criaturas y cosas, solo Claro. en la mente divina, digamos, existiría el tiempo y el espacio. Por lo tanto, lo que decís Newton es una ridiculez. Digo, disculpame, te lo digo así, según él, ¿no? Pero yo como me gustaría como abrirlo, y capaz Ujú, que también el taoísmo ahí puede entrar desde esa perspectiva, ¿no? De ustedes, de la experiencia personal de ustedes, digamos. ¿A dónde se sienten más cercanos, cercanos, digamos? ¿A esta idea de que el tiempo está ahí afuera de las cosas, como el espacio también, ¿no? claro. O es algo más intrínseco a las cosas? Yo sí creo que el sentido común de nuestra cultura está muy atravesado por las ideas newtonianas, digamos. Nosotros tendemos a pensar el tiempo y el espacio de esa manera, siendo que ya con Einstein y después ni hablar después, quedó completamente Dado superada vuelta. esa concepción, pero nuestra concepción cotidiana y de sentido común sigue primando esa idea de que el tiempo y el espacio son cosas ahí absolutas que están ahí. Pero bueno, era un poco para abrir ya al grupo y después continuar de última reformulando cosas, y capaz podemos meter algunas cosas de Kant en relación a la vuelta que le da Kant, pero a esto. Pero me interesa o nos interesa como, y no sé si vos, Guille, querés también ahí
meter la uña taoísta y Sí, abrirlo al grupo. desde el pensamiento así oriental, la cosa más china y taoísta, siempre las cosas tienen más que ver con lo perceptivo y muy poco con lo abstracto, digamos. Entonces, sí, esta noción del tiempo y el espacio como cosas absolutas, eternas, independientes de uno, no funcionaría bien, ¿no? Si algo son los chinos en su visión de las cosas, es la cuestión relacional de todo, ¿no? Entonces, Claro, estarían bastante cerca de Leibniz en ese aspecto, de ver tanto el espacio como el tiempo y esas relaciones en relación con uno, ¿no? Con la persona que está en el espacio y en el tiempo. Y nunca, lo que tienen que no lo viven en términos abstractos, eso es lo que tiene de raro los chinos, para pensarlos, ¿no? claro. Ya lo vimos en los otros Otros encuentros. encuentros, ¿no? Por un lado, incapacidad de su pensamiento, su lenguaje de abstraer así nociones. Entonces, sus ideas del tiempo y el espacio, en ese sentido, son bastante extrañas. Eh, ellos, más que llamarle, incluso creo, me parece que ni siquiera tienen la palabra, ¿no? Las traducciones, más bien ellos tienen lugares y momentos, los chinos, ¿no? Su descripción del espacio y del tiempo son más bien eso, referencias a lugares y momentos en que suceden las cosas. Y por supuesto eso visto desde una no linealidad del tiempo, ¿no? Con muchísimo menos razón se puede imaginar el espacio como un telón ahí fijo donde uno transcurre, o el tiempo también, ¿no? Como una cinta por la que uno se desliza constantemente. Eso está absolutamente alejado de lo que un chino y un taoísta pueden llegar a imaginar y pensar. Claro. En su concepción histórica, por ejemplo, ellos no tienen esa visión que a uno le cuesta. A mí siempre me resultó muy raro pensar la historia no como esa cosa lineal, ¿no? Un hecho histórico está antes o después de otro, pero bueno, en los chinos cuando describen la historia son como estancos, son así, se remiten a la época de primavera y otoño, está la época tal, y es todo como si estuvieran sueltos esos momentos, ¿no? Y esos lugares. Como en ese sentido, como al no relacionarlo con esa linealidad que nosotros estamos tan habituados, suena como una cosa así, como si todo estuviera una referencia muy suelta. Son raros esta gente, Claro. básicamente. Hola, Cari. Bueno, estábamos hablando, Cari, por ahí para introducirte a lo que vamos a abrir al grupo, explicábamos la oposición de las ideas de Newton con Leibniz y esto de pensar el tiempo y el espacio como algo absoluto o como dependiente de las cosas relacionadas, no como algo independiente, sino como algo que se desprende de las cosas mismas, ¿no? Y contábamos algunas cuestiones y controversias más personales también entre ellos. Eh, y bueno, un poco ahí, después de que el Guille dio este parecer Taoísta. más oriental, ¿no? La idea era como abrirlo al grupo esto, ¿no? De cómo es la percepción personal de eso. Si a veces uno tiene más la sensación de como si fuera el tiempo una entidad que está ahí afuera y nosotros estamos habitando, aunque tampoco es que eso dice Newton, pero es para graficarlo, o es algo que es más intrínseco a todo lo que las relaciones de las cosas y que si no hubieras cosas no existiría, digamos, el tiempo y el espacio tampoco podríamos incluir, digamos. No sé. ¿Qué, qué les pasa a ustedes con estas ideas, con estas percepciones matemáticas y no tanto de la realidad? Mientras piensen, yo aporto un dato más que cuando me puse a estudiar así taoísmo, buscar, tropecé con un texto, ya no me acuerdo de quién, pero que hablaba de los indios Hopi, creo, de ahí de Estados Ujú. Unidos, Sí,
que tenían una concepción del tiempo y del espacio muy extraña, que Que por después ejemplo, Einstein. ellos decían, ¿no? Un suceso que sucedió en este lugar hace mucho tiempo para nosotros, para ellos sucedió en otro lugar, si sucedió hace mucho tiempo. O sea, el lugar no puede ser el mismo si fue hace mucho tiempo. ¿No? Nosotros, en cambio, mantenemos una continuidad del espacio y una continuidad del tiempo y superponemos esas descripciones y nos da un espacio y un tiempo que pueden haber estado juntos en un momento. Para Bueno, y de ellos no, hecho, digamos. eso que vos decís, Guille, en la idea, justamente en esta concepción que se tiene ahora de que en realidad la Tierra viaja por el espacio, si vos viajaras en el tiempo y no viajaras en el espacio, caes en el vacío, digamos, porque la Efectivamente, Tierra sí, estaba en otro lugar. en otro lugar. O Tenés sea, que hacer estamos muchos cálculos matemáticos para invocarla. exactamente para evocarla, ¿no? Totalmente. Yo, yo hace poco pensaba en eso, ¿no? Yo hace 34 años que estoy vivo, consciente por lo menos, y digo, y viajé un montón por el universo ya. Exacto. Es verdad. Y sin Millones y millones de pasaporte. kilómetros, digamos, sin transpirar. Y hay gente que no sé, que se cree mejor porque corre 9 segundos los 100 metros, ¿no? Sí, sí, Eh, vamos a 49 kilómetros por segundo en uno de los movimientos que hace la Tierra. claro, porque a la 40. vez se mueve la galaxia, se mueve el sistema solar, Exacto, digamos, y es exacto. como muy... En eso los Hopis eran Muy bastante claro. precisos, La tenía Claro, de muy que clara. literalmente no podíamos volver al mismo lugar. lo cual se complica en cuestiones judiciales, ¿no? En cuestiones administrativas de la realidad cotidiana, ¿no? Para, qué sé yo, de una cuestión de un crimen o algo así, es un problema importante, digamos, porque no tenés no el lugar del hecho donde ¿Cuál sucedió ya sería no el...? existe, digamos. Ya Igual Claro. no yo quiero existe más. decir que contrafácticamente yo anoche en mi sueño viajé hasta a los 70 sin ningún problema, estaba en Rosario en la década del 70 y no tuve ningún problema de estar en el vacío, así que se ve que la máquina del tiempo que utilicé contemplaba los kilómetros, digamos, de desplazamiento. En sueño funciona, claro. El sueño funciona. En sueño funciona. Por eso Dios inventó el sueño, Facu. Claro, ahí la escala de tiempo es otra. Claro, es un tema para definir la propiedad privada también, porque si vos te pensás, Ujú. esta es mi casa y cómo definís eso, cómo tenés que definir, Claro. eh, no sé si te corresponde también todo el desplazamiento, digamos, también es tuyo, o Claro, caduca con el movimiento. Digamos. Yo estaba por encarar para ese lado, porque me parece que el tiempo quizás, más que desde lo matemático, funciona del mismo material con el que se construyen los sueños, a lo mejor. Entonces, eh, quizás el tema de la distancia también se hace menos, ¿cómo se dice? Esa distancia, esa otra cuestión, a lo mejor se hace más flexible en el sueño. Entonces uno puede efectivamente viajar en el tiempo y en el espacio con cierta sincronía para llegar al lugar y al momento que quiere en un sueño. Porque hay algo del sueño que quizás es cercano al tiempo, hay algo de la materialidad del sueño, si se puede decir así, o de la eteridad del sueño, que hace que quizás coincida mucho más. Ay, Cari, no te había visto. Ahora que se ríe la veo. Coincide mucho más ese tiempo con el tiempo real, digamos, que el tiempo medible o esas cuestiones. Igual, bueno, no sé si quieren decir algo de eso, díganlo, porque iba a seguir. Bueno, no dijeron nada. no, Sí, sí, efectivamente, lo que ocurre en la instancia del sueño, por supuesto que un tema abierto totalmente, pero sin duda que algo de lo que en la vigilia está permanentemente presente en nosotros la necesidad como de ordenar secuencialmente los eventos, mientras que en el sueño eso se pierde porque no estaría esa parte de la vigilia que necesita
tener de alguna forma controlada la evolución de los hechos, y entonces en el sueño eso se pierde, se da esa libertad de yuxtaponer cualquier cosa, porque no hay una necesidad de causa y efecto ahí presente. No sé, imagino. Causa y efecto sin duda era algo muy presente para los dos planteos, tanto de Leibniz como de Newton. El hecho de poder argumentar que de alguna manera las cosas iban a suceder si pasaba algo, la implicancia que eso tenía en cuanto a la evolución de un sistema físico. Y siempre con un criterio predecible, ¿no? Eso de causa y efecto. Exacto, ¿no? Buscando totalmente. eso, ¿no? Totalmente, Predecir por lo eso, que puede suceder. Por eso tuvo tanto éxito, digamos, y se impuso tanto la mecánica newtoniana, en el sentido de que, como dijo Facu, digamos, a la hora de poder explicar el movimiento de los planetas, y con una precisión, digamos, asombrosa para la época, eso era muy contundente, porque de verdad que era algo que por ahí no cerraba eso cuanto a los movimientos que se observaban. Y con la matemática de Newton se puede dar cuenta de eso, entonces, claro, dio pie a que se piense que se podía conocer todo, digamos. Y el positivismo debe haber arrancado por ahí. Yo lo que siento es que tanto estos dos señores, en un punto es como que sí, tenían su razón, porque en esta sociedad que vivimos se maneja mucho por esa forma de pensar newtoniana tan racional y de ver el tiempo y el espacio de esa manera. Y que yo siento que en esta dimensión que vivimos, sí, o sea, es algo que existe y que nos han alineado toda la vida a eso. Y es una realidad. Pero cuando ya empezamos a trascender lo que sería esta dimensión, que bueno, en los sueños ya estamos hablando de lo que sería una cuarta dimensión, ya el tiempo y el espacio se van como disolviendo, se empiezan a disolver. Y cuando llegamos, ya sean en estados meditativos o estados de conexión profunda, que ya pasamos ya a una quinta dimensión y en dimensiones más sutiles, ahí ya como que el tiempo y el espacio ya se disuelven completamente y ya es como que no existen, ya es un eterno presente y un eterno infinito. Es lo que siento ahí. Como que no tendría sentido hablar de espacio y tiempo siquiera. Claro, ¿no? en esas dimensiones sutiles ya es como que ya no existe. Bueno. Lo que pasa... Hola. Sí, y yo también pensaba que hace también que el tiempo sea más denso o más liviano a veces, o que pase más rápido o más lento. Como qué percepción cambia o qué estado se genera para que eso suceda. Bueno, es una pregunta. Que veo que hay muchas visiones también de lo que es el tiempo y es como encontrar un punto en común o una única visión es como, no sé, imposible, ¿no? Existen todas. Sí. No tenemos esa pretensión tampoco. ¿Para más qué bien yo hacer? diría, Claro. claro, tenemos la idea de tener más visiones todavía de las que ya teníamos. A ver si alguna es mejor habitable que la que estábamos habitando, esa sería la idea. Sí, por ejemplo, hay algo re concreto que me parece que es algo muy palpable para la mayoría, que es cuando vos te salís de la rutina, tenés otra percepción del tiempo, ¿no? Porque y cuando viajás más todavía, o al menos a mí me ha pasado siempre que he viajado, Sí. cuando estás en un espacio que no te es cotidiano,
que no te es habitual, donde vos cambiás tu rutina y donde no realizás las actividades que comúnmente realizás, tenés otra percepción del tiempo. A muchos les pasa más lento, a otros les pasa volando, pero cambia profundamente la relación con eso que pareciera que está siempre igual, supuestamente, ¿no? Y yo siempre, a mí una de las cosas que más me rompió la cabeza de chiquito y de grandote es que cuando vos te dormís, el tiempo hace así. O sea, vos te dormís, te despertaste al otro día y pasaron, o sea, desde una percepción despierto, 10 minutos, y vos te dormiste 8 horas. Entonces, o yo me acuerdo hablando con mi hija que estaba apurada por llegar a un lugar, estábamos en la ruta, yo le dije, dormite así llegás más rápido, si te dormís, te despertás y ya llegamos, ¿no? Y yo me escuché diciendo eso y digo, pero yo voy a estar haciendo todo el viaje dentro del auto, pero ella llega más rápido, digamos, ¿no? Bueno, yo tenía un amigo que tenía una hermana un poco más grande que él y también viajaban a Mar del Plata sus padres con ellos y el pibe se quejaba, ¿viste? Porque cuando llegamos. Entonces le dijeron lo mismo, dormite, así llegamos más rápido. Y él se enojaba con la hermana porque la hermana no se quería dormir, con lo cual iba a impedir que llegaran más rápido. Después se dedicó a la física, es un teórico físico, este muchacho, a partir de esa anécdota. Está tratando de construir un universo paralelo para poder dormirse, viajar, Claro. y que nadie lo obture. Está construido el universo paralelo. Claro, sí. ¿Cómo afecta que el otro se duerma para que mi tiempo sea también más rápido, digamos? Ahí se le mezcló una cuestión y bueno, se tuvo que dedicar a la física después. Claro, para tratar de responder. Sí. Lo que pasa es que, digamos, creo que cuesta muchísimo salirse de las categorías que hemos aprendido a percibir de la afuera, digamos. Y entonces hay toda una cuestión de está muy arraigado en nosotros que el afuera, que es lo que percibimos a través de los sentidos, está construido y tenemos ideas de distancias, ideas que son conceptos que aparecen a partir de una clasificación que nuestro cerebro aprendió a hacer, a distinguir, pero que, digamos, bueno, lo vamos a ver más adelante con la mecánica cuántica, pero eso es para dudar. Podemos decir que las verdades son colectivas. Exacto, hay una convención en relación a que como humanos mantenemos unos miles de años en común de evolución en los cuales la información que fuimos adquiriendo es común. A mí me gusta la imagen de que todos proyectamos, hacemos una proyección que holísticamente, cuanto más personas mandan a ese mismo punto, más concreto, más verdad, más fácil de corromperlo o de cuestionarlo, a veces proyectamos sin habernos cuestionado, repetimos algo porque está en el chip. Sí, tal cual. Me resulta re difícil separar el espacio del tiempo, muy difícil. Y la meditación me ha permitido vivir el tiempo en maneras, no sé, ni siquiera cómo nombrarlo, pero a la hora de acomodarlo es espacio-tiempo. Ahora, a la hora de comprenderlo sería, no me puedo salir de, no sé cómo hacerlo. Bueno, Einstein después va a hacer una fundamentación matemática de ese espacio-tiempo, ¿no? Y va a decir que es lo mismo. Karina, esas experiencias que uno no puede nombrar, ¿no? Desde la mirada del taoísmo son las mejores. Cuando uno no sabe nombrar algo es porque está viviendo una experiencia
probablemente de una realidad mucho más intensa que las experiencias nombrables. Porque todo lo que se puede nombrar está bastante restringido a eso, a nuestra estructura preestablecida, digamos. Y probablemente cuando no podemos nombrar algo que percibimos, que sentimos, que vivimos, es porque nos ampliamos, ¿no? Nos corrimos de eso que teníamos predeterminados. Y me quedó algo, me acordaba cuando decía algo, y me hiciste acordar el cuento del perseguidor de Cortázar, donde el personaje dice, esto lo toqué mañana, hablando del tiempo. Ajá. Un cuento que habla mucho de la percepción del tiempo. Lo podríamos leer así, dejar de trabajo práctico para estas charlas. Bueno, los dibujitos también, las películas de ficción no se te escucha, ayudan Karina. mucho desde las imágenes a poder incorporar esa nueva manera o diferentes maneras de vivirlo también, de habitarlo. Pienso. No sé. Y en relación a esto de lo incorporado, lo cultural y lo colectivo, había algo que aplicaba mucho Leibniz y también desde el razonamiento newtoniano, que es un sentido común re profundo de nuestra cultura, que es el principio de razón suficiente. Es como si fuera dicho así de forma muy grotesca, como si fuera un totalitarismo de la razón sobre la realidad, porque básicamente lo que define es que no puede haber algo sin una causa o una razón que lo determine. O sea, tiene que haber una razón a priori para que algo exista, para que exista de esa manera, digamos, ¿no? Y no de otra. Entonces, la forma de razonar específicamente de Leibniz era, si esto existe, es por algo, digamos, y ese algo es la razón suficiente, digamos, ¿no? De hecho, eso hace que, con razonamiento más complejo, él llega a la afirmación que es conocida de que este es el mejor de los mundos posibles, digamos, ¿no? Dios creó el mejor de los mundos posibles. Hay un texto muy bueno de Voltaire, creo que es que se caga de risa de eso, contando toda una situación de un tipo que le pasan todas cosas súper trágicas, pero terribles, y todo el tiempo va afirmando que es el mejor de los mundos posibles, como riéndose de Leibniz, va contando la vida desgraciada de una persona y riéndose del principio de razón suficiente aplicado al mejor de los mundos posibles. Pero digo, esto no es un dato menor porque nosotros estamos muy habituados porque es como Leibniz decía que el principio de razón no suficiente es una cualidad de la realidad y de nuestros razonamientos. Que se sostienen, digamos, en el principio de no contradicción y en la razón suficiente. Entonces, para que algo sea verdadero o que algo exista, tiene que cumplir esos requisitos, digamos. Claro. Si lo decimos al revés, podría ser que hay también muchas versiones que dicen, existe, yo creo en él. Como mi razón dice que eso existe, yo lo veo. O sea, en la dirección, sería en la dirección de ida y vuelta. Claro. Bueno, Claro. de hecho yo creo que ahí la física cuántica es donde bate el tablero en relación a Exacto. que para la física newtoniana es inconcebible una cosa así, es un delirio, literalmente un delirio, digamos. Claro. Entonces, también, antes, la clase pasada, habíamos hablado un poco de esto, ¿no? De cuando se habla tan livianamente de si algo está corroborado científicamente. A mí esa es una afirmación que me pone los pelos de la nuca de punta. ¿Pero eso está comprobado científicamente? Te preguntan. Claro. Porque es algo que he tenido que también lidiar en relación a las constelaciones familiares o a otras cuestiones. Y digo, y yo siempre que me hacen esa pregunta digo, pero vos sabés lo que significa que algo esté corroborado científicamente. Claro. ¿Por cuál ciencia?
de qué momento, digamos, ¿no? Claro, porque además, como una de las cosas que a mí más siempre me interesó fue la historia de la ciencia, y es muy, muy fuerte ver en el desarrollo científico, digamos, Claro, cómo eso es un caos total, digamos, exacto. que se ordena más o menos, eh, como se puede, y que es muy parecido, y voy a hacer una analogía que va a generar incomodidad seguramente a los positivistas, que es muy parecido al proceso de establecimiento de la Biblia católica, que se fueron sacando evangelios, se pusieron otros para que quede mejor. Y la historia de la ciencia también es un maquillaje de eso. O sea, se sacan todas las cuestiones Exacto. místicas que incomodan, se pone todo como Ujú. si fuera un ladrillito que fue subiéndose a otro, cuando en realidad es algo mucho más complejo y contradictorio y ambiguo, sobre todo, y paradójico, ¿no? Entonces, Sí. digo, esa cuestión de lo que yo siento que se ejerce ahí es este principio de razón suficiente, ¿no? De que hay algo que le da razón a esto que estamos afirmando, que es de nuestro razonamiento y de la realidad, que es lineal y que es recontracoherente, cuando en realidad es como con los fenómenos históricos, digamos, ¿no? Bueno, esto pasó y porque pasó esto, después pasó lo otro, y en realidad es mucho más complejo que eso. Pero también ordenamos la historia así para más o menos ubicarlos en un lugar, digamos, decir, bueno, estamos acá porque pasó eso. Claro. Y es esto, ¿no? Es como un poco también la paradoja que decías vos, Cari, es en realidad lo que creemos también, ¿no? Y cómo esa creencia también opera, porque hoy en día el sentido común que hay de lo que es la ciencia no tiene que ver con la ciencia que está operando ahora. La ciencia que está operando ahora, en los descubrimientos, en la tecnología que usamos, es mucho más compleja que el sentido común que se tiene de Totalmente. la ciencia y que tiene mucho científico, eso es lo más loco. No solamente la gente que Sí. está fuera de la ciencia, sino gente que está en el interior del procedimiento Ujú. científico que desconoce de ese mecanismo, Ujú. digamos. Por eso es muy complejo y Exacto. paradójico. Quienes creen en la objetividad tienen un mundo científico muy diferente y un proceso de investigación muy diferente a aquellos en los que ya han descartado la posibilidad de ser objetivos. Ahí sí. Digo, en la ciencia hay muchas líneas que atraviesan la ciencia, los científicos, las economías, las políticas, las culturas y las epistemologías, como decía. Es un mito más la objetividad. Y hace una gran diferencia en la forma de habitar las verdades. Ujú. A mí me cuesta pensar el tiempo como algo absoluto y a medida que avanzan las emisiones, lo relaciono más al tiempo con una estructura de soporte para todo lo que va a venir después, que es la industrialización, el marcar un horario de trabajo, de ir a la escuela, de no llegar tarde, de cumplir. O sea, le dio un marco a todo eso. Ujú. Y mientras me conecto más con lo sutil, eso ya no existe. Llámese sueño, meditación. O sea, cuando salgo de lo racional y me voy más a lo espiritual, que es también mi esencia, no es solo material. El tiempo ya no tiene sentido. O sea, es un marco que le da sentido a... Es puramente estructural, físico y funcional para un sistema. Claro, esa sería una Fuera mirada de ahí. bien oriental del asunto, digamos. Es eso. Son los conceptos estos tan abstractos de las cosas son esquemas, digamos, son como mapas que se superponen a lo real por una cuestión práctica, pero no porque existan en la realidad, sino que sirven para alguna cuestión cotidiana de organización, de incluso de poder, ¿no? Entonces el Claro. ego Y entraría cuando en vos esa decís que son categoría. cosas que no existen en la realidad, ¿a qué te referís con la realidad y existir en la realidad?
Para los chinos, digo. Bien, sí. Y la realidad es el Tao. Es algo eterno en el sentido que no tiene un Es muy comienzo. parecido al Existe peronismo siempre. lo que me estás definiendo del Tao, yo te aviso. Está muy cerca. Es una especie Es al revés. El peronismo es muy de parecido. peronismo. Claro. A Es muy mí, parecido a mí sí, al taoísmo, digamos. a mí me resulta muy como paradójico el hecho de que estemos constituidos por células como nuestra unidad básica, fundamental en todos los órganos y nuestro cuerpo, y cada una de esas unidades, digamos, está percibiendo una química o un proceso que necesariamente tiene una evolución, digamos, hay como una temporalidad ahí muy clara. Hay una Es difícil. memoria. Yo Exacto, pero hay siempre creo que a mí una de las cosas que más me resultan interesantes es que uno para percibir necesita la memoria, porque nuestra constitución es una memoria evolutiva, nuestros sentidos son memoria y nuestro lenguaje es memoria, porque yo hablo de algo que me enseñaron, digamos. O sea, sin memoria, que es lo que ya pasó, no hay presente. Y a la vez el presente no es el pasado, digamos, pero esa paradoja a mí me parece como que es muy, muy concreta y extraña, pero a la vez natural, orgánica, digamos, o sea, ¿no? O sea, digo, siempre como la pregunta me surge, ¿dónde termina la memoria y empieza la percepción? ¿O dónde empieza la percepción y termina la memoria? Teniendo en cuenta esa estructura, digamos, ¿no? Que por eso cuando veamos a Bergson, que a mí me fascina porque él trabaja sobre eso, sobre la memoria y sobre la percepción y hace como una crítica muy grande, esa separación tajante de que la memoria o la percepción es la base de que se va acumulando percepciones. Dice, no, pero yo percibo porque tengo memoria también, no es que es una cosa distinta a la percepción, la memoria. Es como una frontera muy suave, sería, como donde se invaden, o sea, son medio yanqui en eso, la memoria son de invadir el territorio del otro todo el tiempo. Capaz que la percepción y la memoria Sí, empiezan donde empieza el Tao. Y como el Tao no empezó, ¿viste? Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, yo te quiero responder ahí tu pregunta de eso de la realidad, que es, lo que yo diría es que uno puede vivir la realidad sin espacio, sin noción de espacio y sin noción de tiempo. A eso me refiero, que son cosas ajenas a la realidad, digamos. Las Pensé cómo nociones estas percibe una piedra el tiempo, un animal, Claro. un hongo, una bacteria. Después le voy a mandar un corto sobre unas piedras que para que vean, muy interesante para esa respuesta, Agustino, que está bueno, un corto de unas piedras que perciben el tiempo desde la piedra. Y en términos humanos, lo que uno se buscaría por ahí en un nivel, a mí la palabra espiritual no me gusta mucho, pero sería como una cuestión muy espiritual, o en una mística, es vivir fuera del tiempo, digamos, fuera de la noción del tiempo. No está regulado en la vida de uno, ni psíquica ni cotidiana, por esa estructura que es ajena, que es cultural de la meditación. Con lo cual uno no estaría en el tiempo si no lo mide, ¿no? Porque el tiempo no estaría fuera de las cosas, sino que sería solamente relacional, digamos. Así sería esta visión de cómo estas cuestiones no están en la realidad, sino en la realidad que construimos en comunidad para poder comunicarnos y funcionar. En Plaza del Carmen, que lo llaman Plaza del Karma. Pensé que ibas a decir, en Playa del Carmen está el Tao, Cari, te lo juro que ibas a decir eso. Está José Tao, un amigo, justamente un amigo
me hizo una pregunta en relación a un comentario que yo tenía permanente, por ejemplo, que era, vamos a hacer esto y esto, así ahorramos tiempo. Y él me dijo, ¿ahorramos tiempo? Sí, claro, le dije, ahorramos tiempo. Y se empezó a reír. Dice, ¿qué hacemos con el tiempo que ahorramos? Lo ponemos en un Lo invertí chanchito. después. No entendía ni lo que me preguntaba, o sea, lo tenía era tan repetido para mí. El tiempo es Un plazo dinero. fijo del tiempo. La Y máxima. me dice, ¿vos qué me querés decir? Yo digo, La si max- vos vas a la verdulería y yo voy a la carnicería, no, más rápidamente tenemos todo a cocinar. Ahorramos obviedad. Yo le estaba diciendo una obviedad. No entendía en mi cabeza cómo él no podía. Me Buenísimo. dijo, pero si lo que nosotros queremos es estar juntos, ¿cómo sería ahorrar tiempo? Estamos perdiendo el tiempo. Buenísimo. De 20 años estoy dando vueltas sobre eso que me impactó de tal manera que me cambió la forma de experienciar mis ganancias y mis pérdidas. Buenísimo. A mí me pasó hoy que le decía a mi vieja que estaba preparado para empezar a envejecer, porque empecé a laburar de maestro y me tocó hacer doble turno un par de días. Y bueno, es una actividad que hace que las células envejezcan, Claro. por mínimo, ¿no? Las famosas canas verdes, todo ese chiste con las mutaciones físicas. No, bueno, no sé por qué dije eso. Quería decirle al Facu que trajo este cliché de Leibniz del mejor de los mundos posible, que es muy fácil hacerle bullying a Leibniz a partir de eso, como hizo Voltaire y como hizo mucha gente. Pero en el fondo es mucho menos ingenuo ese optimismo de lo que parece, porque cuando uno piensa, por ejemplo, vamos a traerlo en términos pseudo-positivistas, digamos, en esta cuestión de la distancia entre el Sol y la Tierra y la Luna, todo lo que eso implica en cuanto a generación de climas y condiciones para la vida y cuestiones así. De hecho, acá Bernardo tiene una cuenta matemática para eso que estaríamos todo el día. Claro. Es re leibniziana la cuenta esa física, Bernardo. Claro, Sí. por eso, porque de hecho, como que cada pequeño aspecto casi del pH de un charco en Sudáfrica que influye en la totalidad del sistema Tierra, digamos, como tal, es es espeluznante, digamos, lo maravilloso de Leibniz, que también de nuevo nos conecta con ese aspecto medio místico que está en el trasfondo de la ciencia, digamos, ¿no? ¿Qué va a decir, Bernardo? No, que en otros encuentros hablábamos de esa característica, digamos, impresionante que es que en este planeta podamos encontrar todos los elementos de la tabla periódica. Es un imposible, digamos. Porque si uno piensa que cada uno de esos átomos se forma en una estrella particular, que en este planeta se encuentren todos los elementos. Alta orgía de supernovas, digamos. Claro, por eso, pero eso implica una cantidad de acontecimientos que se debieron dar que es increíble. A lo mejor no lo sabemos, pero pertenecemos a un orgasmo cósmico ahí que... Sin duda. En general, o sea, como que le da un poco la razón a los romanos y los griegos que en su cosmogonía básicamente éramos el conjunto de la acabada de un montón de dioses, básicamente. Sí, o que decían, del polo venimos y al polo vamos, digamos. Yo pensé que te referías a esa frase. No, por las estrellas, viste, que eran como dioses. El polvo estelar. Del polvo estelar, está, discúlpenme. We are all made of stars, decía Moby. Y otra cosa que quería contar, porque para mí una de las cosas que me pasó, que me gustó mucho desde la infancia, y
a mí me pasaba que, porque también fue una de mis primeras percepciones del tiempo, yo estaba convencido de que, o sea, uno de mis motivos, de mis proyectos personales más a largo plazo que vengo teniendo y que es imposible que lo supere otro, es la longevidad, básicamente, que lo tengo desde una edad muy tierna. Ah, ese sos como macedonio. ¿Fernández? Ajá. Ah, mirá, después contame más. Y sí, él tenía ese proyecto. El proyecto personal de él era ser longevo. Qué bueno. Bueno, voy a tratar de leer todo lo que escribió al respecto, o sea, a ver si mejor. No, léelo porque es maravilloso. Íbamos a comentar algo en este encuentro de Macedonio. Qué bueno. Bueno, coméntenlo. Y a mí lo que me pasaba es que a partir de eso me puse a investigar, no sé ni cuándo, no sé si tenía 6 años, pero era curioso. Y me empecé a investigar a ver cuáles eran los animales que más vivían, como para ver si yo podía imitar alguna conducta de esos animales de modo tal que, digamos, produjera en mí la longevidad. Bueno, obviamente llegué a las tortugas en su momento y me puse a mirar las tortugas, a ver qué hacían. Y una de las cosas que descubrí es que respiraban muy despacio. Entonces yo pasaba muchas tardes de esa infancia tratando de respirar lo menos posible y muy lento. Y para mí eso... Vos te reís, pero así inventaron la mayoría de los tipos de Kung Fu, te digo, los chinos. Ah, bueno, yo puedo hacer el estilo de la tortuga tranquilamente, digamos. Y el yoga también. Que es un estilo que no prosperó porque a la hora de la batalla, digamos, no era muy práctico. Pero lo intentaron varios, digamos. Sí. Probablemente le faltaba el caparazón a los tipos. Ojo que la tortuga ninja, bueno. Nada, eso, para mí la respiración se convirtió en un sinónimo de tiempo muy importante, digamos. El razonamiento lo estoy haciendo ahora, no en ese momento. En ese momento para mí era vivirlo nomás. Y otra, sí. No son la mitología de la India no es pensando en una respiración de Brahma. Claro, exactamente. Bueno, los hindúes relacionan la longevidad con la cantidad de respiraciones. Es como si viniéramos predeterminados a una cantidad de respiraciones y cuando los agotamos nos morimos. Con lo cual, justamente por eso las prácticas del yoga es respirar lento, profundo, largo, como para respirar menos. Y los chinos tienen... Las tortugas las sabían. Las tortugas las sabían. Se basaron en lo mismo que Ezequiel, le hicieron plagio con anterioridad. Y los chinos manejan un concepto similar, pero con el semen, en el caso de los hombres, que también uno viene con una energía ancestral, que es el chi, un chi ancestral, que se aloja en uno de los riñones, y cuando se agota ese chi nos morimos. Y ese chi, por ejemplo, se va mucho con las eyaculaciones, con lo cual el control de la eyaculación hace que el hombre masculino, ¿no? Pueda vivir más tiempo. De ahí sale después el tantra yoga, estas prácticas, que es la retención, el tener orgasmo sin eyacular, por ejemplo. La mujer, en cambio, se nutre del acto sexual, se energiza con el acto sexual. La mujer, entonces, no tiene ese problema. El problema son los masculinos. De ahí sale que quiero vivir mucho sin la experiencia o vivir poco con mucha experiencia. Pensaba en el tiempo como una perspectiva muy cuantitativa del tiempo esa, muy cuantitativa. Muy poco cualitativa. Sí, siguió ahorrando eyaculaciones. Bueno, nos vemos en otra. Si los ritmos... En el Chuan Tse dice en una parte que nadie es tan viejo como un niño que muere al nacer, ni nadie es tan pequeño como Matusalén, digamos que no es Matusalén porque no era, pero tenía un nombre chino, una especie de Matusalén que había vivido, no sé, 1000 y pico de años. Hacen ese planteo que sería totalmente ilógico para Leibniz y todos estos occidentales. Vos querías decir algo, Gary, se cortaba. Hasta que dijo lo de las mujeres, Guille, perdón,
pensé que era porque después lo andaban corriendo las mujeres que había dejado embarazada o lo volvían loco con los mismos pibes. Pero bueno, si las mujeres se nutren no debe ser tan así entonces. Me quedé con algo sobre las células y lo evolutivo y los ritmos que tiene el cuerpo. O sea, si algo de eso se relaciona con nuestra percepción del tiempo, no sé, me quedé pensando, ¿no? Tanto los ritmos de la respiración como lo evolutivo, como los ritmos que tenemos las mujeres en el sentido del ritmo menstrual, por ejemplo. Se piensa muy diferente sin o con ese ritmo. Claro. Nada, me quedo pensando. Sí, yo Relación pensaba algo o- parecido a Karina, perdón. Digo, de también los mayas conciben el tiempo de una forma distinta y tienen otros ciclos de tiempo. Como también las emociones tienen sus círculos de tiempo. Y es como, ¿cuál es el tiempo que estamos viviendo? Como me pregunto, como que es re complejo. Tengo muchas preguntas. ¿Esa era la idea? Sí, tal cual. Y eso pensaba en la información y en la velocidad de la información de hoy en día y la hiperestimulación Y la eh, simultaneidad. y la simultaneidad de todo eso, qué tipo de... Había no me acuerdo si con vos lo hablábamos, Bernardo, una vez, que la cantidad de imágenes que veía una persona hace 100 años, digamos, que habitaba en un espacio donde no viajaba, ¿no? Hoy en día creo que la ve un niño en no sé cuánto periodo de tiempo, digamos, que en menos de un día seguramente. Todos, Claro. no solo los niños. Sí, sí, claro, pero digo, pensando en el... Entonces En como la que, cantidad de información. claro, entonces también eso, digamos, yo creo que está relacionado a lo que vos decías, Lourdes, ¿no? De qué tiempo se vive, qué tiempo vive una persona que está pendiente de cierto tipo de información a cierta otra información o cuando está focalizado en una situación completamente abocado a un estado, una emoción o un hecho o algo que te causa mucho placer o mucha plenitud hacer, realizar, donde vos, no sé, pienso en el arte, en los músicos, en, en- en- en el teatro, ¿no? Donde se experimentan esos tiempos cualitativamente diferentes, ¿no? Que cuando está en esta hiperestimulación y continuidad así muy marcada, eh, bueno, predisponen al cuerpo, a la célula, al sistema nervioso, un montón a las hormonas del cuerpo, todo, ¿no? La adrenalina, que Sí, generan una sí. percepción de la realidad, una Una. forma de hacer. En mi casa el ritmo es muy diferente acá al consultorio. Yo salgo, incluso adentro de mi casa y afuera de mi casa, que me rige el ritmo de la naturaleza, es muy diferente. Yo paso poco tiempo adentro porque vivo en una casa rodante, entonces hago muy pocas cosas dentro de mi casa. La naturaleza tiene un ritmo que tiene un efecto y es notable sobre ese tiempo. Pero esa percepción de que el tiempo pasó rápido o pasó lento tiene que ver porque uno se toma el trabajo de fijarse por esta medición externa a uno de cuánto tiempo pasó en minutos o en horas. Si uno nunca, digamos, se ocupa de utilizar esa medición externa a uno no tiene esa percepción del tiempo que pasa lento o rápido. Simplemente, digamos, vive
vive la vida sin tiempo. Al no medirlo, Ujú. el tiempo dejaría de existir. Esa sería la hipótesis oriental. Digamos, si uno no lo anda midiendo, no sabe si pasó rápido o pasó lento. Simplemente transcurre, ¿no?, su existencia, y lo más probable es que a menos yo no me rijo tanto por el tiempo externo, digamos, y mi Sí, percepción cotidiana es que los días son larguísimos. Y los meses también, y los años también. Para mí la pandemia empezó hace como 20 años atrás, digamos. Guillermo, yo te iba a preguntar en relación a eso, digamos, en el esquema chino antiguo, digamos, el hecho de los días que nosotros contamos como una semana, digamos, de 7 días, esa unidad de tiempo para los chinos estaba, no estaba, ¿qué número era? ¿Era 7? No tengo la semana, no sé bien. Tenían varios calendarios, tenían muchos calendarios distintos, depende de las regiones y los astrónomos. Después, Claro. cuando se hizo el imperio chino, digamos, cuando empezó esa China imperial, que unificó todos los reinos, estableció, entre las cosas que hizo fue establecer un calendario para toda Un China. calendario. Digamos. Una cuestión justamente esto, operativa, igual que estableció un solo lenguaje escrito, no hablado, que eso era interesante, o sea, un chino del sur y un chino del norte hablando no se entendían en absoluto, pero leían lo mismo. O sea, pronunciaban distintos los ideogramas, pero los entendían, con lo cual administrativamente funcionaba, por escrito funcionaba todo. No podían levantar el tubo y comunicarse porque necesitaban un traductor, pero mandándose fax funcionaba, digamos, con textos. El mensaje para que funcionara el sistema imperial estaba. Y entre las cosas que hizo fue eso, determinar un calendario, que en realidad usaban dos, un solar y un lunar. Que el lunar es el que se festeja, digamos, ¿no? El año nuevo chino. Claro, que lo tienen de 29, sí, digamos, hay varias versiones también de cómo establecieron los años lunares. Porque es muy fuerte para que también. les diera más o menos 360, andaban por ahí en días, ¿no? Es muy fuerte también dentro de la matemática que justamente hace Newton y Leibniz, y que fue tan fuerte como lo estuvimos diciendo antes, en el sentido de que podía explicar un montón de eventos, es el hecho que esa misma estructura matemática para la física permite la reversibilidad del tiempo, cosa que no se observa, digamos, en los eventos. Es decir, las ecuaciones de Newton, uno puede escribirlas todas con menos t y funcionan, andan también, o sea, con un tiempo hacia atrás. Sí, además pensaba volviendo a las anécdotas, pensaba como que está bueno volver al principio de la charla, que grafica un poco todo esto de lo desquiciado que estaba Newton también, que él había tenido un problema con un matemático que lo había acusado de plagio sobre un montón de cosas que no era así. Bueno, la cosa es que se encierra en un lugar a seguir calculando cosas de Dios y qué sé yo. Y Halley, que él después del cometa Halley, tratando de hacer cálculos sobre lo que después sería la gravedad, se acuerda de Newton, de que era muy buen matemático y lo va a buscar, digamos, para preguntarle si lo podía ayudar con eso. Y resulta que me hace reír ese, que cuando le va a preguntar a Halley, Newton dice, sí, eso yo lo calculé hace como 5 años, está por ahí, digamos. Y Halley le dice, pero ¿cómo? Eso es re importante, lo necesitamos, digamos. Bueno, después te lo escribo y te lo mando. La cosa es que lo estructura, y bueno, eso después la teoría de la gravedad. y que a Halley le permite hacer, pensando en esto de los cálculos para adelante y para atrás, le permite hacer la predicción del cometa Halley, midiendo la trayectoria y todo lo que medían estos tipos, cuándo iba a volver a pasar de nuevo, que obviamente pasó cuando Halley ya estaba muerto, y a partir de ahí se llama el cometa Halley, digamos, ¿no?
lo loco de eso, digamos, es que les permitía hacer eso. Les permitía Claro. predecir haciendo ciertos cálculos, y lo interesante que los cálculos que le permitieron saber cuándo iba a volver a pasar el cometa Halley, que son ciertos, a la vez se fundan en un montón de falsedades, porque el universo que pensaban ellos no tiene nada que ver con el universo que se concibe ahora y que permite explicar también por qué pasa el cometa Halley cuando pasa. ¿No? Claro. Entonces, volviendo a esto de la razón suficiente y a lo que es verdad y lo que es como, es tan relativo a eso, digamos, y que algo que pueda ser efectivo y que vos te sirva, como dijo el S en un momento, son teorías que sirven. No quiere decir que en un montón de cosas sean falsas, digamos, o que otras teorías también sirvan, porque claramente, digamos, el universo en la época y cómo estaba compuesta, incluso la concepción no sé si en términos así estrictos de la galaxia, digamos, Claro. ni siquiera todavía se podían concebir otras galaxias, creo, si no estoy Sí, mal. exacto, sí. Eh, No se observaban otros. No se podía observar eso, pero pudieron calcular eso que sigue funcionando, digamos. Entonces, Claro. como inevitablemente el Tao sucede, Guillermo. No, y cómo Pero, no creer en las matemáticas si uno sí, descubre eso, digamos, cómo no creer que las matemáticas son verdaderas y sirven, incluso pueden servir para explicar todo, ¿no? Entonces, de Sí, ahí en sí, más, sí. tratar de explicar todo, sí. cuantificar cualquier cosa, ¿no? Cosas que no pueden ser cuantificadas. Y Pero bueno, intentarlo, porque ya que tenemos esa capacidad. una Me querés cuestión, mucho a mí, por ejemplo. ¿Cuánto me querés? Esa es una buena ¿Cuánto? matematización. Esa es una. Sí, más o menos Sí. eso, así. Eh, Algebraicamente. ¿cómo es? La famosa anécdota de Newton en relación a que cae una manzana y a él se le ocurre el tema de la gravedad. En realidad, lo que se cuenta es que lo que le pasa a Newton con ese instante es que él ve que cae la manzana y se pregunta por qué la luna no. Y justamente elabora toda la teoría pensando o tratando de poder explicar esa situación y llega obviamente a la conclusión de que la luna, para no caer, está girando alrededor de la Tierra. Digamos, a través de, lo explica con una fuerza que se atrae en los cuerpos y que da lugar a ese movimiento orbital de la luna alrededor del Sol, de la Tierra. Pero es justamente la manzana sí, digamos, es como el disparador de lo que pasaba, que la luna parecía no caer, y sin embargo sí, también está cayendo, solo que gira alrededor de la Tierra. y pensando en esto de la matemática, que hay una peli de un matemático Ajá. hindú, Uh-huh. y hay varios casos así, digamos, ¿no? Que este matemático que descubre cosas re importantes a principios del siglo XX, cosa que Sí. ninguno de nosotros, salvo quizá Bernardo, entienda. Sí. eh, Son las series infinitas, claro, son buenísimas. él decía que, bueno, que era básicamente Dios le tiraba la data, y era muy interesante lo que generaba en los círculos matemáticos que él lo justifique de esa manera. Decía, no, a mí esta data me la tira. Sí, él decía que los veía, digamos, los Los veía, resultados. claro, y muchos descubrimientos científicos, digamos, y matemáticos y de otra índole, o artísticos también, o melodías, por decir, ¿no? Eh, digamos, se han manifestado de esa manera. Sí. eh, Uh-huh. En sueños. en sueños, en soñaciones, Sí, medio yo que quería decir algo en relación a eso también, porque el inconsciente no tiene tiempo, es No. atemporal. Uh-huh. Y la mente necesita como la fragmentación del tiempo, y entonces es como que también ahí es que se programan muchas cosas. Pero a través del inconsciente es que se puede acceder a todo el tiempo.
Sí, y agregaría que mi hija, por ejemplo, tiene 5 años y recién este año empezó a poder entender mañana, pasado. Hasta hace poquito no había mucho más que de última un mañana y un ayer, que Ajá. tampoco tenían esos nombres, pero después no había un tiempo mucho más adelante o mucho más atrás. No, Entonces, no, si vos le llegabas a decir, se el fin de aprende. semana viajamos, todo el día te preguntaba, ¿cuándo viajamos? Claro. Sí, Porque sí. como no existía todavía el futuro, digamos. Y como a mí me pareció muy loco ver cómo ella fue construyendo la idea del futuro. Y ahora la entiende, digamos, pero una idea, digamos, porque no una percepción, digamos. ¿Me la Entonces, podría explicar? no. Ella Claro, ahora muy bueno. sabe que pasado mañana llega una tía y entendió que no es mañana, es un montón. Entonces, sabe que está cerca, pero no tanto. Buenísimo, buenísimo. Le puedo preguntar a Lee, Nika, vos que lo tenés más todavía en estado atemporal a tu hijo. Ali, sí, no, Ali es tremendo porque está en esa etapa que es simultáneo, ¿viste? Él está hablando conmigo, está hablando con el abuelo que ya falleció y está haciendo cosas que va a hacer después o que hizo la otra vez, ¿viste? Esa simultaneidad. Buenísimo. Claro, los niños todavía no tienen diferenciado estos casilleros que tenemos nosotros de memoria, percepción, sino que lo están viviendo de otra manera, eso está clarísimo. Después nosotros, cultura mediante, me parece que vamos Claro, llenando de sí, alguna manera. seguro, Me parece que funciona un poco así. Que una ayahuasca por acá, una ayahuasca por allá, por ahí un poco te lo desacomoda y después volvés, digamos, a Y ordenarlo. Todo el reloj. después tenés que romper un par de tapiales para poder ver el cielo. Capaz que en este momento se está recibiendo de la universidad tu hijo y vos no sabés porque no podés percibirlo. ¿Y qué sabes? Y a lo mejor ese día se acuerde de este día hablando vos de esto. Porque Quizás ya se efectivamente estaba recibió en ambos lados, y le claro. enseñó eso que él está diciendo. Vamos a felicitar lo que se recibió, entonces. Bien, Ali. Bien, qué Bien, grande, Ali, Ali. felicitaciones. Compro un El auto. primero de la familia. Todo el esfuerzo que hicimos nosotros acá en el pasado para que vos te recibas. Tremendo. Lourdes hablaba de los mayas, que eran una de las tantas civilizaciones que tenían muchos calendarios. Sí. Y con cada calendario es como si tuvieras que pararte en un lugar distinto para comprenderlo, vivirlo o acercarte a esa concepción. Sí. Ya que tuvieran muchos calendarios, me parece llamativo, brillante, claro. Sí, y sobre todo esa cultura, como también la de la India, que tuviesen mediciones o calendarios que llevasen a duraciones de tiempo tan gigantes, digamos, para una cultura, para un pueblo. Es decir, pensar en unidades de tiempo de 13.000 años que involucra una cantidad de generaciones para un estado, es llamativo. Los hindúes tenían unidades de tiempo que son increíbles, increíbles. Hay un número que es una unidad de tiempo que consiste en el tiempo que se, digamos, en llenar, que se tarda en llenar un cubo de 20, creo que las medidas eran 23 kilómetros de lado. Aproximadamente, la verdad el número exacto no me acuerdo, pero era un número así de llenar un cubo colocando una semilla de mostaza cada 100 años. Ese es un número. Piensen en el volumen de ese cubo de 23 kilómetros. Sí, como de lado. llenar Rosario, ponele. Claro. Todo Rosario, cada 100 años tirando colectivo. una. Claro. Un Encima granito de cuando poner mostaza. la segunda semilla,
anda a encontrar la primera, no sé cómo. Claro, por eso. Pero son unidades de tiempo que escapan a la, no sé, a una generación, a 2, a 3, a 10, a miles de generaciones en cuanto a lo que implica como duración temporal. Y son maravillosos, digamos, esos conceptos. Es raro en el sentido de que aprendían de la observación Sí, y eso es imposible de ser observado. claro, totalmente, sí, sí. O sea, o estaban arriba del hombro de los gigantes, tenían teléfono directo con otra cosa, o Claro, totalmente, sí. eso. Sí. Y creo que son mediciones que se acercan bastante a los tiempos que hoy se miden en relación al inicio del universo. Eso también Sí, es, sí, sí. Exactamente. Sí, 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 sí. hay ¿viste? Eso variaciones, es medio sospechoso. Es sospechoso, variaciones realmente. muy pequeñas con las mediciones, con la tecnología que tenemos hoy. Sí. La edad del universo se calcula, de este que conocemos, se calcula en 13.000 millones de años. Le podemos decir Octavio si quieren, este que conocemos, o Roberto. Sí, sí, sí. Y digamos, pensemos también lo maravilloso que es la sincronía de conocernos en ese espacio-tiempo. Si tiene 13.000 millones de años De granito de mostaza. Cada 100 y años. que uno coincida con alguien agradable. No nos conocíamos, pero no nos acordábamos. Claro. Coincido Algo de con eso. eso. Y somos todos argentinos, carajo. Sí. Maradona, Messi. Sí, son medidas poco intuitivas, pero muy precisas, ¿no? Ujú. Bueno, Nica, ¿ibas a decir algo? Sí, quería decir a favor de Leibniz, que ya lo habíamos charlado en algún momento, que me parece Las increíble la concepción del infinito, más allá de su teoría de las mónadas, o las mónadas infinitas, no importa cómo lo diga, del infinito, a diferencia de Newton, que me parece, lo increíble de Newton me parece que sea tan tosco de cómo piensa el infinito de Newton, ¿no? Hablando de la filosofía primera, eso del espacio y el tiempo como grandes contenedores de las cosas, no sé, me parece re tosco, y Leibniz me parece que es poesía, es una cosa sublime, cómo piensa el infinito. Solamente eso quería decir. Pero para Claro, no dejar a nadie afuera, podés hacer como una pequeña descripción, digamos, de cómo piensa el infinito Leibniz. Leibniz piensa el infinito, digamos, no es un contenedor de las cosas, digamos. O sea, lo ves en oposición a Newton. Newton decía el espacio y el tiempo son contenedores de la experiencia. Para Leibniz no. El tiempo y el espacio son parte de la experiencia. Esto es lo que me llama la atención, cómo lo pensó Leibniz antes de que hubiera teoría de la relatividad, antes de que hubiera estado de la física. O sea, de alguna manera accedió, digamos, a pensarlo de otra manera. Y el infinito para Leibniz tiene que ver más con la potencia, él usa la palabra, el término que usa el de fuerza, vis. Para él está animado el universo, ¿no? O sea, es otra concepción, digamos, de las cosas. Bueno, Me Leibniz parece ya muy... conocía el I Ching, el libro chino del I Ching, bueno. ya lo conocía Leibniz. Sí, sí, Bueno, sí. a lo mejor Esa no le idea, pongo eso esa del 0 y el 1, esa cuestión nos sacó de ahí. Le tenemos que cobrar derechos de autor. Bueno. Igual Hegel, que nos toca en algún momento Hegel algo, ¿no? La dialéctica hegeliana la sacaron también del Yin y el Yang, digamos. Conocían esos libros. Le había llegado alguna información china. No el Tao de la física, pero sí estas miradas más raras ¿no? del mundo, estas descripciones un poco más extrañas, le habían llegado a algunos de ellos.
a través de los jesuitas. Sí, además mirá. también esta cuestión de que para volviendo a lo que yo decía del sentido común que nosotros tenemos, que es más newtoniano, más cartesiano, esto de Claro. la naturaleza como una máquina, y cómo la física actual y la ciencia actual de repente desplaza mucho a Descartes y a Newton y emergen más Leibniz y Spinoza, que tienen una mirada como más inmanente, donde todo está conectado, todo es más sistémico, y también eso como, volviendo a lo que hablábamos antes del cálculo de Halley, digamos, más allá de qué contexto y qué estaban diciendo, digamos, con qué herramientas, cómo se van actualizando esas ideas bajo experiencia, descubrimiento, delirios místicos, lo que cada uno le toque ahí. ¿Actualizando o envejeciendo? Sí, también podría decir. Bueno, y el próximo Y a mí hay algo encuentro, interesante. perdón, El que sí. deposita Algo chiquito con lo pesos que dijiste vos. recibirá pesos. No, que, en relación a esto de la deuda de Occidente hacia Oriente, bueno, acá el licenciado Fagioli me corrige cualquier cosa, pero en general el pensamiento occidental se construyó, lo pensé ahora esto, ¿no? Pero el pensamiento oriental se construyó un poco basándose en la observación directa del mundo y de pronto imaginarse que quizás si alguien ponía un grano de mostaza cada 100 años, algún día llenaría un cubo de 23 kilómetros de lado. El pensamiento occidental muchas veces se construyó a partir de explicar qué mierda querían decir esos tipos, porque desde los órficos que influyeron sobre Aristóteles, Pitágoras, o sea, siempre fueron los misterios orientales un poco los que. Yo creo que una de las fuentes de la filosofía occidental es el pensamiento oriental, lo voy a decir así, digamos. Pero me parece Sí, tal cual. que hay mucho de eso y que hay mucho en la filosofía de querer explicar algo que dijo otro antes, en realidad, y no tanto ponerse a mirar qué está pasando, como es un poco más la costumbre de Oriente. Esto del qué dirán, digamos. Una derivación. Bueno, el próximo encuentro probablemente utilicemos disparador a Kant, que también nos lleva a la física cuántica, aunque él no lo sepa, aunque él no quiera. Y capaz que también podemos darle un poco de lugar a Hegel después, solo para que el Guille lo bardee, que bueno, en eso lo voy a acompañar, porque creo que uno de los placeres más grandes que puedo yo encontrar es poder despreciar a Hegel. Pero eso más a título personal, pero nada, no lo quiero también, pero bueno, pero es un facho. No, más que bardearlo a Hegel, el tema tiene que ver con algo que vos dijiste de cómo se llega a un mismo, por ello, a una misma cosa a partir de caminos muy diferentes, digamos. Y entonces por ahí, que yo, un observador medio inocente puede creer que la dialéctica y lo yin yang es lo mismo, porque digamos, se parecen en la descripción mucho, pero el recorrido que se hizo para llegar a eso es absolutamente diferente. Y eso es lo que es curioso, ¿no? Tal cual. Y que pasa mucho en la historia de la filosofía, de la ciencia, del arte, de muchas cosas, digamos. Sí, y así uno puede decir, arquitectónicamente, las pirámides, qué sé yo. Tal autor es, qué sé yo, taoísta o es budista, y el tipo no tuvo ningún contacto con eso. Y en realidad, si uno lo ve, lo que hace es una realización que un budista lo podría hacer, pero el recorrido no es budista. Entonces, ¿qué es no? ¿Es el recorrido lo que valida que algo sea algo o es la concreción de eso, ¿no? Y ahí entramos en otro debate filosófico. Pero bueno, para eso puede servir un poco esto de Hegel. Claro. Bueno, yo me tengo que retirar inmediatamente. Sí, ya estamos pasados de tiempo, pero eso, los que estuvieron hoy, y si quieren invitar más personas, también estarán bien recibidos. La idea es seguir con esta dinámica, usar de excusa a todos estos tipos que hicieron cosas que todos por algún motivo conocemos, o algunos conocemos, pero para poder hacer este tipo de intercambio. Hoy fue muy entretenido también, como los anteriores.
Y bueno, le mandamos saludo a Leibniz, que era más jovial que Newton, que es más cabrón, porque hay que Más contextualizar poético, que a sí. Newton lo abandona Así la es. madre y bueno, había una cuestión ahí no menor. Yo me tengo que retirar porque simultáneamente en este tiempo, en otro tiempo, Estudiante de La Plata le ganó a San Lorenzo 2-0 y tengo que salir a festejar por el pueblo con los otros hinchas de Estudiante a tocar bocina, digamos. Entonces, Muy bien. Me parece muy Me bien. parece muy bien. Me parece muy bien. Traten de así no, que no bueno. congestionar esa valla. No escucho ninguna bocina, pero debe ser porque tengo los auriculares puestos. Debe haber un montón de hinchas de Estudiantes en Savalla, Sí, imagínate. sí, un montón. Voy a hacer la peña en Bueno. cualquier momento. Vi un meme que me hizo acordar de ustedes, que era un 8 sentado que le dice al psicoanalista, no me acuesto, doctor, porque si no, no terminamos más. Muy bueno. Muy bueno. Buenísimo. Muy bien. Bueno, nos vemos el próximo jueves. El próximo jueves, 7:30, por este canal. Gracias. Así es. Abrazo a Chao. todos. Adiós. 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 Gracias. Puedo dejar de grabar, Chao, Bernardo, Julio, y Sí. gracias. después. Bueno. ¿Y cómo salía acá?